Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Hoy es viernes 14 de febrero. Este día se celebra como costumbre social el Día de la Amistad y el Amor, y queremos también sumarnos para exhortarles a todos y cada uno de ustedes también que esta celebración sea provechosa para poder expresar esos sentimientos de amistad, de reconciliación y de muchos aspectos que sin duda alguna rodean esa palabra tan grande que es amor. Esa palabra que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que debemos de ponerla de manifiesto con nuestro prójimo. Así es, bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Como siempre, tenemos temas importantes sobre la mesa que queremos compartirlos con ustedes, dando los aportes pertinentes desde el punto de vista de nuestros panelistas, donde concurren diversas formas de pensamiento para poder enriquecer su pensamiento crítico. Desde ya, bienvenidos, gracias por acompañarse. A continuación, parte de las temáticas que vamos a abordar esta mañana en el programa. Político perseguido o un perseguido político. La captura de Eugenio Chicas por orden de la Fiscalía General de la República ha causado gran revuelo en el país. Eugenio Chicas está siendo acusado por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública. En noviembre del 2024 fue condenado en un proceso civil a reintegrar más de $200,000 al Estado. Chicas fue demandado en su calidad de ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral entre el 2009 y el 2014, como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y en su calidad de diputado propietario del Parlamento Centroamericano. La captura se hizo efectiva mientras el exfuncionario dejaba a su hijo en un centro educativo. La detención de Chicas se da en la misma semana que fue aprobada la Ley Anticorrupción, una normativa que obliga a los empleados públicos a declarar su patrimonio y el de su familia ante el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, los partidos políticos dejarán de recibir fondos del Estado para sus campañas, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa derogaran con 58 votos a favor el artículo 210 de la Constitución. Están muy preocupados porque ese día le estamos poniendo fin a una forma de vida, a la forma de usar los recursos del Estado para financiarles un negocio que mantuvieron por años. Es bien fácil querer participar en política utilizando los recursos de los salvadoreños, y así ese negocio lo mantuvieron por años. Esta reforma es arbitraria, inconsulta, inconstitucional y además populista, que solo busca darle más poder al poder. Y en El Salvador se llama ese poder nuevas ideas. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí estaba la temática que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Vladimir Melara, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido y feliz Día de la Amistad, ¿no? Gracias, Ernesto, igualmente. Espero que sea un viernes provechoso para todos como nosotros. Siempre, así que gracias por la invitación. Gracias, temas muy importantes. Felicidades también. Bienvenida. Feliz Día de la Amistad. Un saludo para todo el auditorio que está pendiente siempre del programa. Y feliz día para los colegas del panel. Y Andresito, cumple, qué gusto verte. Qué bueno, aquí está con nosotros Andrés ahora. Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Andrés Espinosa. Bueno, aquí siempre presente cumpliendo mi papel de bateador emergente. No digas eso, al contrario. Siempre estás en cualquiera de los escenarios, ya sea en 107 Fuego, estás con Neto López Radio, en fin, tanto. Pero el emergente siempre cumple en béisbol. Siempre cumple. Aldo Álvarez, ¿cómo estás? También bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, un placer siempre estar aquí. Un saludo aquí a los panelistas, colegas, y también, por supuesto, un fuerte saludo de mi parte y abrazo en este Día del Amor y la Amistad. Que la pasen bien. En efecto, y eso de emergente, créemelo, fíjate que es como una especie de cupo abierto para traer también o enriquecer parte de la modalidad permanente que tenemos con nuestros panelistas. Pero te estoy fregando un día, tranquilo.
No, yo no sé. No es Yo- relajo, es chiste. No, yo también. No, ¿Ya vamos jugado- entonces. ¿Ya ha jugado naipes? Mira, Ya jugado sí, naipes. la verdad, de eso se trata, ¿no? Bueno, señores, ayer conocimos ya oficialmente, ¿verdad?, esta noticia. La Fiscalía General de la República llevó a cabo la detención, la policía y la Fiscalía, pues bajo la acusación contra el señor Eugenio Chicas por supuesto enriquecimiento ilícito. Esto ha generado, desde luego, mucha expectativa alrededor del planteamiento de que si esto detrás existe una persecución política o es un perseguido político, cosa que lo planteamos al inicio de este preámbulo que presentamos como tal. Veamos a continuación parte del desarrollo de lo que vamos a tener con el aporte de cada uno de ustedes. Comienzo contigo, Vladimir, para que puedas abrirnos un poco el análisis y el debate sobre esta situación con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y luego el resto tiene también opinión en este debate. Gracias, Ernesto. Buenos días nuevamente. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Como escuchamos el día de ayer en las noticias, la captura del señor Eugenio Chicas, ya todos conocen las referencias, digamos, sociales y políticas del señor Eugenio, un exdirigente del FMLN, funcionario, por supuesto, y también expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que es bien difícil poder estar, digamos, de acuerdo con la narrativa, al menos institucional, de la policía, de la fiscalía y del mismo presidente de la República, cuando hace referencia de que esta captura obedece al plan de anticorrupción que está llevando a cabo el Estado salvadoreño, cuando lo que vemos realmente es una persecución sin sombras, sin medias tintas. Es una persecución política a personajes que dignamente, de alguna u otra manera, muestran un rechazo, una oposición, y sobre todo una oposición sensata en el sentido de demostrar que el rumbo del país va mal. Es decir, en el juicio civil que se le formó al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, se demostró incluso con los peritos, no necesariamente con la información que emanaba la Fiscalía, que no tenía fundamentos esta acusación. Lastimosamente, todos somos testigos que ahora el Poder Judicial, a raíz de aquella famosa depuración que hubo hace unos años, pues obedece, ¿no? Es como un plan orquestado en el que se necesitaban quemar pasos, ¿no? Y yo creo que aquella destitución que hubo de muchos magistrados y de muchos jueces, bueno, incluso los magistrados de la sala y la recomposición que hubo del Poder Judicial, yo creo que obedece justamente a lo que hemos estado viendo en los últimos días, la persecución sobre personajes políticos que hacen oposición a este gobierno. Es decir, la tolerancia es cero en este gobierno. La disposición por escuchar las críticas y por sentarse a analizar si realmente el rumbo del país también son ceros, y eso nos ha llevado a que hemos visto a muchos salvadoreños, ciudadanos salvadoreños que quizás en el pasado la gran mayoría fueron miembros del FMLN, pero hay una especie de una venganza política, y ese es el son, ¿no? Lo que se siente en las calles sobre esta captura del señor Eugenio Chicas. Yo lo lamento porque además de eso la detención pues sufre sin duda carencias, ¿no? del Estado de Derecho en el que vivimos, es decir, de la ausencia de la legalidad, de la ausencia de las normas mínimas para esta captura. Al señor Eugenio lo capturan, parece que recién dejando a su hijo en el colegio y violentando pues su derecho, ¿no? Mínimo, que la Constitución en este momento le asiste. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos de estar claros de lo que está sucediendo en este país. No se vale la cobardía. En estos tiempos tan oscuros no se vale la cobardía, y por eso es que hay que seguir denunciando este tipo de atropellos. Lo lamento mucho, mi solidaridad con la familia del señor Eugenio Chicas, asimismo con todos sus amigos. Yo creo que este puede ser un parteaguas, y yo creo que el señor Eugenio Chicas solamente es un
un ejemplo más. También tenemos a otros personajes que lastimosamente se les están violando incluso sus derechos humanos por su condición de salud. ¿Tú ves que esto es una persecución entonces sí, y es una violación de derechos? ¿Tú estás de acuerdo en este punto que plantea Vladimir? Aldo, cuéntame cuál es tu lectura. Bueno, mira, ese ha sido el sonsonete con el que han salido desde hace ratos, ¿verdad? Muchos funcionarios, muchos miembros más bien de los partidos políticos, tanto de Arena como del FMLN, ¿verdad? Que esta es una persecución, ¿verdad? Pues todos esos angelitos que andan huyendo fuera del país, esos no tocaron ni un centavo. Y todos los que están siendo acusados, esos no tocaron ni un centavo, y aquí en este país jamás, ¿verdad? Ellos construyeron aquí el arquetipo del cielo y del paraíso, lo cual por supuesto a mí lo que me puede dar nada más es risa, porque que todos sabemos lo que hicieron, ¿verdad? Los dos gobiernos, aquí no voy a hablar solo de uno, los dos gobiernos del FMLN que fueron de Arena y el FMLN que fueron extremadamente corruptos. Arena, el padre y creador de la corrupción, ¿verdad? Y el FMLN traidor que continuó lastimosamente con ese esquema. Bueno, hablando jurídicamente también hay que encauzar bien las cosas, ¿verdad? Tú dijiste una palabra al inicio, presunto enriquecimiento ilícito. Pues ya no es presunto. Desde luego hay una condena judicial por enriquecimiento ilícito en materia civil. Eso ya es una verdad legal. Eso ya es una verdad legal. Ya no hay una presunción. Esa es una verdad legal establecida. Que si alguien tiene su propia opinión sobre el sistema judicial por X o Y razón en cuanto a la imparcialidad con la que se sentenció, eso es harina de otro costal. Por enriquecimiento. Pero si hay una condena, es una verdad legal de que él se enriqueció ilícitamente. Ya no es una presunción. Ahora, que en nuestro actual esquema, antes, porque él empezó a ser procesado antes de la ley anticorrupción que se acaba de aprobar, era necesario de que para poder iniciar el proceso penal por enriquecimiento ilícito, o sea, por el delito de enriquecimiento ilícito, tenía que ser primero declarada el enriquecimiento ilícito en materia civil. Y una vez que había sido declarado en materia civil, podía la Fiscalía iniciar el proceso penal, ¿verdad?, por enriquecimiento ilícito como delito, que es lo que se ha hecho ahora. ¿Cuánto ha pasado desde que fue condenado en materia civil hasta acá? Apenas un par de meses. Claro, la Fiscalía tenía que, obviamente, empezar a arreglar el caso, fundamentarlo, prepararlo, para poder hacer una acusación bien fundamentada. Entonces aquí las cosas han llevado sus tiempos. Claro, eso va a cambiar con la nueva ley anticorrupción, porque ahora ya no va a ser necesario que haya una condena civil previa, porque normalmente durante ese tiempo a muchos les sirvió para fugarse, para irse, como aquella señora que pasa ahora tuiteando porque parece que ya se fue, porque se considera perseguida política. Aquí no hay persecución política. Hay políticos y expolíticos corruptos que están siendo perseguidos, y es cierto. Se menciona, hay una persecución, sí es cierto, hay una persecución, y va a ser más profunda la persecución todavía, pero de los corruptos, de los que se le metieron la mano al bolsillo del Estado y de los que de alguna manera se enriquecieron ilícitamente y se beneficiaron de eso. Y en el caso del FMLN todavía es peor, porque al fin y al cabo Arena ya sabíamos que los areneros siempre fueron corruptos y ladrones y servían a los intereses de sus patrones. Pero del FMLN es más doloroso porque lo hicieron con traición al pueblo. Robarle a un pueblo pobre es la traición más grande de un partido que se decía que era para la gente, por la gente. Y eso es lo que la gente debe de tener claro. Ahora, este señor no era el que andaba con una camisa donde andaba la B tachada del Bitcoin, ¿te acordás? Que decía que era la peor decisión que el gobierno había tomado en la vida y que era la inversión, se había botado el dinero, la peor inversión, que íbamos a quebrar. Bueno, pues ese señor parece que no le salieron las cuentas porque el Bitcoin ahora ya rompió la barrera de los $100,000 y todo lo que se invirtió y se compró ahora se ha multiplicado en términos de réditos y ganancias. Entonces, parece ser que todos los estribillos se les van cayendo poco a poco y el tiempo le va dando la razón a las decisiones que va tomando el presidente. Y cierro esta primera intervención diciendo, bueno, debe de haber un justo proceso. Yo soy abogado y por tanto espero que tengan un debido proceso, pero que si las pruebas son contundentes, se proceda a condenarlo. Interesante. ¿Tú estás de acuerdo en ese planteamiento o en los que anteceden, ves?
Mira, Veamos. yo creo que, bueno, en primer lugar, mi solidaridad con el grupo familiar de Eugenio Chicas, su esposa, sus hijos. Se ha trascendido y además él es un adulto mayor que padece de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otro tipo de condicionamiento que requiere una medicación constante. Espero que el Estado le garantice su integridad física, entregándole la medicación que corresponde y que no nos vaya a pasar lo mismo que con Alejandro Mason, que dentro de custodia del Estado termina falleciendo. Es importante recordar que necesita tener un proceso que garantice su integridad física, que garantice un debido proceso y que le permita defenderse. Ya en El Salvador hemos tenido casos en los cuales la gente no se va huyendo, se queda y logra salir avante de ese proceso judicial, como es el caso de Banda Pignato, que se quedó casa por cárcel durante casi 6, 7 años y logró salir avante a su proceso judicial. Dicho esto, es importante recordarle a la gente, no meta las manos al fuego por ningún político. No meta las manos al fuego por ningún político. Hay gente aquí que ha ocupado puestos de poder real, donde se sintieron inmunes e impunes, que de alguna manera tuvieron provecho y tuvieron capacidad de decisión sobre algunos fondos, y esto debería de ser explicado y no debería de molestarnos explicarnos, pero que se dé con todas las condiciones que corresponden. El tema de que muy probablemente hay una persecución porque él es el testigo principal en el caso de los ambientalistas de Santa Marta, solo recordarles, el caso de Santa Marta está vinculado a la RN y un ajusticiamiento. Y Eugenio era mando de la RN, por eso es que está vinculado al proceso, no porque esté defendiendo ambientalistas, está por un tema de un ajusticiamiento y esas son cosas diferentes para que no se confunda. ¿Cómo así? ¿Eso tiene que ver con la detención ahora? No. Lo que han dicho es que es por los ambientalistas y no es un tema de ambientalistas, ese es un tema de un ajusticiamiento durante el periodo de la guerra y él era mando de la RN y esta gente era de la RN, por eso a él le corresponde ser testigo ahí. Ahora, también me interesa decir con claridad, esto pues a mí que agarren a un político que no explicó 200,000 y que me llama la atención que es el segundo, tercero de mando del FMLN que anda por la misma cantidad, por $200,000 que no logran explicar, porque esto se explica en los tribunales con aritmética, ni siquiera con matemática, con aritmética simple. Si vos tenías un salario y al final de tu periodo te aparece más pisto, explica de dónde y cómo. Eso es lo único que tienen que explicar. Yo en ese tema de manejo de dinero tengo mis reservas y por eso no meto las manos al fuego por ningún político. Pero eso no significa que yo no tenga claro que este caso también pueda ser una distracción clara para que el movimiento social tenga bastantes temas de qué hablar. Ya no es solo la minería, ya no es solo Santa Marta, ya no solo es el tema del Bitcoin, ya no solo es el tema de que hay 30 centros educativos cerrados. O sea, no descartas que puede ser un factor distractor. Puede ser un factor distractor, pero yo no meto las manos al fuego. Espero que tenga un buen proceso, espero que le den garantías, espero que su salud sea resguardada porque es un adulto mayor, pero tiene que dar explicación. Ok, vamos a ver cuál es tu lectura, Andrés, con relación a lo que han dicho tus antecesores. ¿Compartes la opinión de ellos? Mira, yo lo que comparto con el caballero es que la corrupción... ¿Con cuál caballero? Con Al. Con Aldito. Sí. La corrupción debe perseguirse y castigarse. Porque es quitarle a la gente más pobre. Quienes pagamos más impuestos en este país somos la gente que tenemos menos ingresos. Los impuestos son regresivos, no progresivos. Entonces, castigar a la gente más pobre, quitándole ilegalmente sus recursos, creo que de verdad debe de ser castigado. Otra cosa es que lamentablemente los salvadoreños aquí no tenemos que probar nada. Solo tenemos que decirlo en el lugar adecuado y ya condenamos a quien quiera que sea. Pesa más el prejuicio que el juicio. Yo, sinceramente, qué bueno que aclaraste eso, porque para mí era un doble juzgamiento por el mismo delito. Y si es doble juzgamiento por el mismo delito, quiere decir que, pues, hasta donde yo sé, bueno,
Yo con frecuencia veo ese programa de La Ley y el Orden y ahí dicen que no se puede hacer eso. Eso tiene que ver con la reforma del 333 del Código Penal que se dio en 2021, que podía llevar la parte penal independientemente de la civil. Entonces, sí, y para mí, reconocer del señor Chicas que se quedó bien acotado. Parecía los que tenían de verdad las manos untadas y se sentían que los iban a topar, se fueron. Y el señor Chicas se quedó creyendo en el sistema de justicia. Yo creo en el sistema de justicia y no puedo hacer más que mandarle mi solidaridad y desear un proceso justo. Quien tiene que determinar si es persecución política o es o no, es el juez. Es el juez y los fiscales. Y también y también no olvidar que no es el único expresidente del Tribunal Supremo Electoral que tiene indicación de haber tenido enriquecimiento ilícito. Ahí anda uno que se la lleva de youtubero, de vocero del pueblo, campante y sonante, y tiene que dar cuentas también, porque eso de que la justicia sea selectiva, tampoco yo estoy de acuerdo, y agradadísima, agarren a todos los corruptos y a todos los sinvergüenzas, pero a todos, no solo porque hoy se haya puesto la camisa celeste y ande llevándosela de vocero de la actual administración, lo han dejado aparte, lo han dejado ahí estar, y ese personaje ha sido nefasto desde dar sus votos para la dolarización, para las AFP, el tema de los fondos de Taiwán, ha sido lo peor que hemos tenido en este país, y ahí anda campaña. A ver, Vladi, ¿compartes tú lo que han dicho tus antecesores, Aldo en particular, que hizo énfasis de tu intervención secundaria? Mira, yo siempre ya he dicho en otras ocasiones que, pues sí, ¿verdad? O sos ingenuo o sos cómplice, ¿verdad? Una de las dos cosas. En la política así sucede, o sos ingenuo o sos cómplice. Decir que la justicia en este país, en estos momentos, es la que va a deliberar. Mejor dicho, el sistema judicial en estos momentos va a deliberar sobre la culpabilidad o no de este tipo de ciudadanos que están siendo acusados, es ser ingenuo o ser cómplice. Es decir, ¿ustedes creen realmente que así como está configurada la justicia en este país, sobre todo con los antecedentes, Ernesto, es decir, uno quizás estuviese de alguna manera confiado cuando tú empieces a ver algún reflejo de que se respetan los derechos humanos de los acusados, de que la persecución contra la corrupción, como dice Aldo, no es selectiva, porque caramba, hombre, ¿o somos ciegos o qué? Ahí tenemos, y no me canso de repetirlo, ahí tenemos los 12 casos de las ICIES, ¿ya? Que se le presentaron a este gobierno. ¿Qué hicieron? Cerraron las ICIES, guardaron esos archivos y ahí está. ¿Qué pasó con la famosa unidad que dicen que estaba conformada en la Fiscalía, que estaba investigando también casos de corrupción en el gobierno? ¿Qué pasó? Llegó el nuevo fiscal al que impusieron y cerró y olvidó, y hasta yo lo escuché en algún medio de comunicación que dijo, esa unidad nunca existió. Ese ha sido un rumor callejero, algo así dijo él en una entrevista. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con la investigación del exministro de Agricultura y Ganadería con las compras que hizo? ¿Qué pasa con la investigación de los fondos de la pandemia que se le aprobaron? Casi 3.000 millones de dólares a este gobierno. ¿Qué pasó con el famoso fondo FOPROMID? El uso de eso. Entonces, yo digo, bueno, si han estado investigando esos casos que no lo han hecho, uno dice, bueno, parece que la justicia no es selectiva, pero a todas luces hay una persecución en contra de ciudadanos que se han dedicado valientemente, digo yo, a denunciar las injusticias. Mira, hay un filósofo español del siglo XVI, Francisco de Quevedo, que decía, tener razón cuando no hay justicia es peligroso. Ok, vamos a hablar de este debatecito. Sí, al final, para contarlo, porque ya me yo solo quería cerrar el tema porque no lo pude cerrar. Mira, hasta donde yo entiendo, y ayúdeme a entender si estoy en lo correcto, toda resolución de un juez se constituye un precedente que puede ser utilizado en el futuro. Si este sistema de justicia es injusto, más adelante igualito se va a pagar. Por eso yo quiero creer que este sistema debe funcionar y le doy el beneficio de la duda.
Yo creo que si vos como gobierno te querés poner la estafeta o el rótulo de guerra contra la corrupción, empecé en casa. Empecé en casa porque solo tenés un triste comisionadito y una alcaldesa por ahí, un diputadillo, que dicho sea de paso, la otra que le estuve ayudando desapareció, y tenés muchos casos de señalamiento. Empecemos por casa, casos de Arena, casos del Frente, casos de mi casa, y seguir de esa manera para no mantener esta postura, porque hoy por hoy se podría decir que solo se están siguiendo casos del FMLN. Vamos a abrir el debate, señores, porque yo creo que aquí hay mucho que debatir precisamente para poder comprender mejor una situación de esta naturaleza. Pausa y no nos cambie, 7 de la mañana en punto, regresamos con más. Y como siempre, la calidad la ponemos de manifiesto a esta hora de la mañana para que usted siga disfrutando de la calidad rico, ¿verdad? El café perfecto, así es que desde ya buen provecho a todos acá en la mesa también y sigan disfrutando de café rico, el café perfecto. Y ahora qué rico es calidad. Bueno, voy a abrir este debate porque realmente vamos a ver algo, ¿sí? Tú decías de que esto decía, ¿cómo cerrabas el punto anterior, Vladimir? Sí, o somos ingenuos o somos cómplices. Y decía lo de este filósofo español, cuando tenés la razón y no hay justicia es peligroso. Ok, o sos ingenuo o sos cómplice. O sos cómplice. Alto. Que había uno que se la llevaba de vivo y que se decía bien inteligente y mucha gente creyó en él y llegó a ser presidente, que fue entrevistador, por cierto. En su tiempo muy famoso, supuestamente ya pasado a mejor vida. Fíjate que decía, cuando se escapó para Nicaragua, que pasaba tuiteando mañana, tarde y noche en su ebriedad. Sí, el primer presidente del traidor FMLN. Ese presidente decía, se ponía perseguido, y se fue todavía Sánchez Serén, todavía era presidente cuando se zafó, y ponía perseguido político de un sistema torcido y corrompido, ¿verdad? Por haber tocado, como decía, haberle tocado el cascabel al gato. Pero era el gobierno todavía del FMLN. O sea que ese sistema judicial que había en ese momento, en el análisis de decir que este sistema judicial que ha sido depurado ya no es imparcial, quiere decir entonces que ese sistema que estaba en ese momento era una chulada, era una belleza de imparcialidad y de justicia y de pronta y cumplida justicia. Que era una era la fiscalía dirigida. Y que era una fiscalía generosa y hermosa que montaba casos solo realmente objetivamente hablando. Hombre, estamos hablando de los fiscales que ponía Arena en esa repartición que se hacían con el FMLN de instituciones, ¿verdad? La Procuraduría a los rojos, a la Fiscalía los tricolores, los azulitos, la Corte de Cuentas de la República. Y ahora cómo es, y ahora cómo es. Decía, entonces es bien complicado. Mira, los que te pregunta Vladimir, ¿y ahora cómo es? ¿Y hoy quién las pone? ¿Hoy qué color tiene? Precisamente porque el sistema judicial que teníamos y heredamos era un sistema corrupto. Lo digo porque yo en su momento litigaba. Yo litigué en su momento. A mí no me va a venir a contar nadie cómo era ese sistema, el sistema penal. No hablemos del sistema judicial completo, hablemos del sistema penal. Focalicémoslo. Todos sabemos cómo era. No sé si tú alguna vez ves y litigaste, te acordaste de los sacadores, los famosos sacadores, que eran los... Llevaba pastel y pupusas el día del abogado. Pero tu pregunta es... Los famosos sacadores. Sí, los que tenían sus amigos de jueces y que entonces por una cantidad, ¿verdad?, que se colaba por ahí, se podía hacer que el juez hiciera una resolución a la medida del gusto, ¿verdad? Y ya salía libre o ya salía... O avisar que lo iban a condenar porque se fuera antes. O también eso, desde la fiscalía, como aquel fiscal de Arenero que le dio el pitazo a Quijano para que se fuera del país.
Entonces, venir a decir ahora que este sistema judicial ha sido contaminado y ya no es imparcial, es venir a querer asumir que ese sistema que teníamos antes, incluso durante los gobiernos del FMLN, era una gran belleza. Hombre, perdónenme, pero eso tal vez lo podrá creer los ingenuos o los que no conocen el sistema judicial. Los que sí lo conocimos y los que trabajamos en él y conocimos las entrañas, sabemos de dónde veníamos, de cómo fue ese sistema judicial, especialmente el penal, lo torcido, corrompido y lo amañado. A ver, Vladi. Estamos en el debate. Vladi tenía la palabra. Mira. ¿Sí? Es difícil cuando ya hay posiciones sentadas. Yo no voy a hacer cambiar de argumento a Aldo, ¿verdad? Es bien difícil, mucho menos él a mí, ¿verdad? Es bien difícil. Sin embargo, yo lo que sugiero es que veamos los hechos. O sea, en concreto, ¿verdad? Porque una cosa es ser fanático, ser seguidor de lo que hoy se está haciendo, pero la otra cosa es que se vean los hechos con sensatez. Y aquí quiero yo recalcar algo. Me están diciendo que ahora, que antes ponían fiscales y autoridades judiciales, Arena y el FMLN, pero ahora quienes las ponen son los celestes. Y hoy todos los funcionarios, al menos las cabezas de todas las instituciones, son celestes. Y si no, veamos cómo una ex candidata en primarias del partido Nuevas Ideas pasó por la Corte de Cuentas y ahora está en el tribunal. Y en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y todavía es decir, ahí está, es una evidencia, aquí no es opinión, es una evidencia. Entonces eso no refleja que este sistema judicial haya cambiado. Y quiero solo acotar algo, mira qué interesante. Ahí Aldo hace una acotación sobre el expresidente Mauricio Funes, en el que dice que se sentía perseguido político incluso en el gobierno de Sánchez Serén. Qué interesante, mira, Aldo, y deberíamos de estar de alguna manera satisfechos. Bueno, eso lo que demuestra es que los poderes del Estado no dependían del Ejecutivo. Eso demuestra que en ese entonces el Poder Judicial no dependía del presidente Salvador Sánchez Serén. Fíjate qué peligrosa la opinión, es decir, reconociendo implícitamente que hoy el órgano judicial depende del presidente de la República. Mira, los antecedentes del fiscal de esa época. Ese retruécano argumentativo no pega. No, claro que sí. Es decir, eso te demuestra efectivamente que el Poder Judicial. Que en la oficina de Capres de Mauricio Funes se eligieron a 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional que ni siquiera iban en las listas de las ternas que habían elegido los abogados. Pero fíjate, uno de los mandatos, según la Constitución del presidente de la República, justamente es esa, la armonía, incluso, y qué interesante que en esos tiempos hasta televisada fue esa elección. Yo recuerdo, o se les olvida las cámaras que habían en aquella mesa en Casa Presidencial cuando hubo ese impasse en la Asamblea Legislativa. Salvadoreño, ¿cómo funcionaba esa democracia? Bueno, si está defendiendo está bien. No. Yo creo que es hay que hablar lo que es. Yo creo que es importante entender, el sistema judicial salvadoreño ha sido un sistema corrupto. Hemos tenido fiscales que han armado casos, definitivamente, y lo dijo Mauricio Funes en su momento. Yo me retiré porque el fiscal de turno, que creo que era el señor Douglas Meléndez, no sé, me corrigen por ahí, la traía conmigo y ya han quedado ahí varios antecedentes que se habían armado un par de casos con esa administración. Ahora, lo que dice Vladimir no deja de ser menos cierto. O sea, antes sí se hacían estos pactos, yo te doy uno, vos me das uno. Hoy lo elige todo Nuevas Ideas y no tienen excusas. Y no tienen ninguna excusa para no cumplir y dar las garantías que deben de dar. Los 15 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia los ha elegido Nuevas Ideas. 2 elecciones en la legislatura 2021-2024 y una elección en el 2024. Ahí están los 15 magistrados ya, completos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hicieron una purga judicial porque yo, a diferencia de ella, Vladimir, no vi una sustitución de jueces, fue una purga. Dijeron en el debate, cumplieron 60 años, son corruptos. Yo no sé de esta mesa quienes ya tienen 60 con corruptos, ¿verdad? Porque ese fue el argumento que utilizó Nuevas Ideas en su momento para hacer ese llamamiento. Yo creo que en el tema, más que defender personas, y yo insisto, no hay que meter las manos al fuego por ningún político. Andrés, veamos cuál es tu punto de vista en esta discusión que hay, en este debate. Mira, esta discusión que hay, lo único que pone en la mesa
que el sistema judicial y cómo funciona en general el Estado necesita trabajar más en su credibilidad. Y eso significa trabajar por una verdadera justicia para que todos nosotros como población en general podamos estar confiados en que el sistema, si no funciona bien ahora o tenemos nuestras dudas o le damos el beneficio de la duda, podamos confiar hacia el futuro de que se va a perfeccionar. Pero ¿cómo vas a confiar si tenés un fiscal que ya es reelegido por segunda vez y tiene varios avisos y no avanza? Vuelvo a insistir. Ese es el reto. ¿Y cuál es el reto real? Pues, ¿a quién nombra a estos funcionarios? La asamblea. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo van? Fíjate que han cambiado el sistema político, pero no en el tema de las elecciones de segundo grado y esa dependencia que se va a mantener y ese clientelismo al final del día no lo han quitado. Y no yo me quiero ir más allá. La responsabilidad de lo que está pasando ahorita, para bien o para mal, es del elector. Si el elector no nos parece, tenemos que trabajar algo más. Fíjate que en esta democracia solo quiero terminar con una idea. Y es lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Si no hay justicia para todos, no habrá paz para nadie. Ese es el reto. Yo solo quiero decir algo. Fíjate cómo funciona esta democracia. Esta democracia nos permite a nosotros elegir quién va a barrer las calles de nuestro pasaje y quién va a recoger la basura, a través de los alcaldes, ¿verdad? Y consejos municipales. Pero esta democracia no nos permite elegir quién va a impartir justicia. Y aquí, la reforma de Morena, no la estás inventando. No, bueno, pero es tu opinión. Y por eso lo pongo bajo esa perspectiva. O sea, esta democracia mentirosa, porque es una democracia mentirosa, nos permite elegir quién va a recoger la basura los martes y jueves, según donde nos llega. No, ya ni la recoge. Pero no nos permite un tema tan importante como quién imparte justicia. Ve si menciona la reforma que está ahorita viviendo México. Por supuesto. ¿Y cuál es el miedo entonces si queremos perfeccionar la justicia? ¿Cuál es el miedo de llevar realmente la justicia a las manos de los electores? ¿O ustedes creen, perdonen que lo diga, o ustedes crean que esos diputados de esos 56 de Nuevas Ideas, esos muchachos que están ahí, son los que están calificados para escoger quién me va a dar justicia a mí? ¿Ustedes creen que pero esos muchachos que hacen TikTok, esos muchachos que pasan haciendo TikTok, ¿creen ustedes que ellos están calificados para escoger quién me va a impartir a mí justicia? Perdón, o son ingenuos o son cómplices. ¿Quién es la responsabilidad de que esos 50 muchachos llegaran ahí? Pero es que más allá de quererle echar, yo en ese tema de que el pueblo es responsable tengo un bemol y le voy a decir por qué. Porque cuando te gusta cómo quedaron las conformaciones es la voz de Dios. Cuando no te gusta, el pueblo se equivocó y hay una realidad. Aquí la población... Y eso se aplica para todos lados. Es correcto. Los argumentos de antes, fíjate cómo eran los argumentos de antes. Dime. Es que el pueblo es sabio y por eso le da el control, el balance de poder y le da una parte a Arena y a otra al FMLN para que haya un balance y entonces las cosas salgan así bien bonitas y perfectas. Fíjate cómo era la lógica en ese tiempo. Hoy esa misma lógica es, no, es que el pueblo le dio 56 y entonces por esa razón en la elección de segundo grado ya no es sabia, porque el pueblo le dio 56 diputados. Entonces esa conformación, esa configuración ya no es sabia. El pueblo entonces se enloqueció. Perdónenme, se llama democracia representativa y la defienden a capa y espada. Ahora, hay modelos de modelos. Sí, pero esos diputados no llegaron por ellos, llegaron por el presidente. Bueno, por lo que sea, pero es dentro de las reglas, pero con las reglas electorales del sistema. Vamos a decirlo así. No cayeron del cielo así como el maná. No cayó del cielo Nayib, porque Nayib no llegó al poder porque cayó de un meteorito. Aquí hubieron errores de 20 años de Arena, 10 del FMLN, y eso condicionó que llegara. Podemos hacer un programa para la explicación histórica de por qué el presidente llegó al poder y cuáles fueron los males antiguos. Hagamos un programa un día de eso, yo me apunto, pero estamos hablando sobre el sistema judicial actual, el producto de una depuración necesaria de un cáncer de corrupción que había heredado de muchísimos años. Bueno, mira, hablando de eso
Y hablando de imparcialidad, ya que se hablan de los muchachitos estos que dicen que no están aptos porque hacen TikTok y porque hacen lo demás, Facebook Live y todo eso. Lo reitero, Aldo. Bueno, Lo reitero, bueno, 1000 veces. Pero fíjate que yo me recuerdo que esa rancia partidocracia de señores vetustos que fueron comanches o que fueron comandantes del ejército o fueron comanches de la guerrilla, que después se volvieron dirigentes y diputados, me acuerdo que, ¿sabes qué me decían? Mira, citaban a los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, a las oficinas de los partidos. ¿Sí? Y les preguntaban directa y sin tapujos y sin ningún... ¿usted está dispuesto a obedecer lo que nosotros le mandemos? ¿Sí o no? Si la respuesta era sí, votamos Aldo, por... debes de escribir una novela. Esa es novela. A mí me lo contaron. Es novela. Yo no me imagino. Yo no me... Sí. A mí me lo contaron. Mira, Aldo, hay que... No. Te voy a hacer una inferencia. Un día en una plática con un cafecito aquí a la vuelta, por cierto, estaba con Florentín, y me contó cómo lo citaron al 1316 y él se negó a ir para decirle si él iba o no a seguir los dictámenes del FMLN, porque de esa manera lo iban a apoyar. Estaba Sigfrido Reyes. Vaya, pero hay algo, en ese sentido. Entonces, sí te voy a decir algo. Sí es cierto, el FMLN estuvo en el Ejecutivo y Arena pasó a gobernar a través de la Sala de lo Constitucional porque hubo un control político del poder y ahí hubo una repartición. Tanta injerencia tuvo los gobiernos del FMLN en la sala que le pararon todos los proyectos. Tanta injerencia tuvo el FMLN en esa sala que hubo un enfrentamiento social, jurídico y político con esa sala. Es una incongruencia lo que se dice en esta mesa. Después se le dieron vueltas. A ver lo que me dijo Florentín después de esa plática. Me dijo, yo me negué a ir, me dijo, porque ya sabía que iba a ir a que me... Basta recordarle a los salvadoreños aquella aprobación de los $1.000 millones que le detuvo la Sala de lo Constitucional al gobierno del FMLN. A Arena también se le dieron. Sí, no, Arena no. Mira, vaya la pausa, no me cambie, regresamos. Recordar eso no te impide también recordar el 743, que fue cuando el FMLN con Arena quisieron controlar a la que como no leen las reformas completas, solo leen que reformaron el 210, sabes que en el paquete de reformas penales también hubo una reforma al Código Procesal Penal, a donde se establece como delito la dilación procesal. Si alguien dilata indebidamente el proceso penal, sea empleado, fiscal o lo que sea, hay pena para él. Le doy la palabra cuando regresemos. Vaya a la pausa. Porque leyes buenas siempre hemos tenido. Bueno, lo cierto es que el tema sobre la detención del señor Chicas ha despertado este debate para poder de alguna manera interpretar el rol que juegan otros actores alrededor. ¿Puedo tener una última opinión sobre el tema de Chicas? Mira, ¿sí? Y abro el debate porque seguimos y luego pasamos al otro tema que tenemos en la mesa. Primero, solo uno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Solo uno debe de pagar las consecuencias de lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Sinceramente, yo le pediría a la PNC que a la hora de capturar a alguien solo lo involucra al involucrado, pero al haber capturado a este señor en la escuela del niño está involucrando al niño y eso me parece incorrecto. Hay formas. Hay formas de formas. Entonces, si el señor Chicas se quedó creyendo en el sistema judicial, pues entonces no sirve escapar. Pero creo que el método de involucrar a la familia no es correcto cuando la familia no aparece
en el proceso. Y él ya Porque lo hay había otros dicho, procesos- ¿verdad? Hay otros procesos que sí sale involucrada la esposa, el no sé quién, el etcétera. Pero en el Entonces, proceso, está bien. en el proceso civil aparecen involucrados. Bueno, pero no aparece el niño. Bueno, y Pero no yo aparece creo el que el niño. tema ¿le van de a la aplicar forma- el régimen de excepción al señor Chicas? Hoy ustedes que son Se abogados. ¿ah? supondría que no, porque no está siendo Porque en detenido por realidad- esos en delitos. realidad tiene ¿Cuántos que- días debería estar detenido? Para 3 días para presentar. Sí, no, mire, si a mí El me- tratamiento jurídico ese es, el normal. Si a mí me consultan por una elemental inteligencia y por una elemental responsabilidad, van Sí. a aplicar normalmente el proceso como se debe. Eso para que no hayan resquicios ni hayan... Que no hay ¿verdad? régimen de Para- excepciones, Para ¿qué que pasó? no hay... No, es porque no es necesario. ese delito, no es por Ah, ok. pandillas. Pero No es necesario. es una No pregunta necesario. que... Sí, pero es válido, pero no es necesario. O sea, se han seguido todas las fases, incluso no se saltaron el esperar que hubiera una sentencia civil. Pues, porque en una dictadura le valen los procesos, le valen las fases. En una verdadera dictadura no iban a andar esperando una sentencia civil para meterlo preso. Si es como dicen muchos que era por los $50,000 que le sacó por la difamación, porque le tenía odio jarocho, por cualquier otra cosa, eso no hubieran andado esperando sentencias en la parte civil. Yo creo que en el las Estado dictaduras. debe cuidar las formas por el tema también a lo que se presta este debate al final del día. Yo insisto, por los políticos no se meten las manos al fuego. Hay que esperar que el Estado y exigir que el Estado cumpla el debido proceso, no solo el proceso judicial, sino resguardando la integridad física de Eugenio Chicas, porque es un hombre de tercera edad con enfermedades crónicas permanentes y no puede ser que al Estado se le vuelva a acusar o a señalar que un reo fallece en su custodia. Por esa razón, no, si se mueren también sin la custodia, como el de Nicaragua. ¿verdad? O sea, Sí, también pero se ahí mueren está sin Alejandro custodia. Mason también, entonces yo creo que parte y no sabemos si Sánchez Serén estará vivo también, porque como se lo comió la tierra también, ¿verdad? Ahí en Sí, Nicaragua. pero- Entonces, no, lo que sucede es que a mi modo de ver, aquí se han seguido y se van a seguir guardando las formas, por una elemental racionalidad, ¿verdad? De que no hayan resquicios, de que se diga que aquí ha habido amaños o han habido contaminaciones más allá de un verdadero enriquecimiento ilícito. Yo espero Repito, que procesen mira, a los demás que en hace una- falta señalados, en porque una- allá anda ese otro expresidente del Tribunal Supremo Electoral campante y nadie lo toca. En una verdadera dictadura no se andan esperando fases procesales. En la verdadera dictadura los dictadores dicen agárrenlo y lo meten preso, ya hayan o no hayan sentencias civiles, administrativas o lo que sean, porque son dictaduras. Vladimir. Aquí se ha seguido todo el procedimiento, incluso no fue el siguiente día, fíjate, que salió la sentencia civil que lo fueron a capturar a la casa, que podrían haberlo hecho porque ya estaba la sentencia firme. Que fue cuando él dijo de que él no se iba a ir del Sí, país. sino que pasaron unos meses todavía, la fiscalía estuvo reuniendo, preparando, bien sustanciando el caso para poder hacer una presentación sólida a los Pero tribunales. el mal sabor de boca de justicia selectiva ha quedado en el colectivo porque ahí siguen los otros señalados de esta administración, incluso de administraciones de arena que no se tocan. Y yo al final del día, cuando esta administración quiere saltarse la forma, se la salta perfectamente. Podrían dejar de alegar los 10 años de prescripción y ya tuvieran jalado ese montón de gente. Las formas son importantes, creo yo que La manera de ir concluyendo. a veces pareciera que es más importante la exhibición que la comprobación y eso hace dudar. Así es. Ok, Vladimir, ¿concluyó? Mira, no, yo creo que hay ¿Conclusión? que quedarnos con esa idea de que se le debe de exigir al sistema judicial que respete las garantías constitucionales en este caso, del señor Eugenio Chicas. Dignidad y salud. En todo sentido, ¿verdad? Que respete sus garantías, sus derechos, que bueno, así como dice Aldo, Que que están tenga un haciendo la debido forma. proceso. Es bien difícil creer eso, ¿verdad? Que las dictaduras modernas no respetan esos procesos, pero hombre, si tienen al fiscal, tienen a los jueces, tienen los diputados, no necesitan actuar de esa manera. Acordate que no están interesados en parecer una dictadura, pero los hechos fácticos lo demuestran. Entonces, no hay necesidad. Hay tantas formas modernas ahora de reprimir a un pueblo y de cometer delitos y de agraviar la Constitución sin necesidad de parecerlo. Entonces, yo creo que se le debe de exigir eso
a la Fiscalía General de la República, a la policía, Sí. al sistema judicial completo, porque la dignidad humana es la primera. Ok. Y que le dé camino a todo ese montón de denuncias que se le han Aldo. llevado al fiscal. Ahí están las denuncias de Ingrid contra un operador político. Ahí están denuncias de Marcela Villatoro con ese que hace imágenes vulgares y patanas y no los han tocado. Ojo con eso. Ya que hablamos de males puntuales y de sistema, pongamos las cosas en su justa dimensión, encuadrémoslas. Decía Winston Churchill, de todos los sistemas políticos, la democracia es el menos peor. Sí. De todos los que yo conozco. Además es creación humana. Y todo lo humano es imperfecto por per se, porque es humano. Si no, no fuera humano. Pero el punto en la democracia, y por eso hay modelos de democracia, es cómo se le van haciendo correctivos. Pero al final del día el poder lo tiene el pueblo, el poder lo tienen las mayorías. Por tanto, la propia democracia en sí, per se, es una dictadura, es la dictadura de las mayorías. ¿Verdad? Por eso es imperfecto la propia democracia, porque las mayorías le dictan a las minorías lo que se tiene que hacer. Claro, hay correctivos para que no aplastar a las minorías. Si el sistema entonces, no permite que la mayoría aplaste a la minoría, puede funcionar bien una democracia. Fíjate bien, en los propios Estados Unidos, que no lo voy a citar tampoco como el gran adalid de modelo democrático, simplemente porque se dice que siempre históricamente ha sido un país señalado como democrático. Pero también esa democracia tiene unos grandes fallos. Fíjate que se habla de los jueces, elijamos a los jueces. En Estados Unidos, los jueces desde los estados, los jueces de distrito, esos jueces, los fiscales van a elección popular. Los propios fiscales van a elección popular y la gente los elige. Pero los magistrados del Supremo, esos pasan por propuesta del Ejecutivo y ratificación del Congreso y el Senado. Pero con un estudio de entrevistas de hasta una semana. Aquí 15 minutos los han tenido. O sea, pasaron de media hora en los gobiernos de Arena y el Frente a 15 minutos nuevas ideas. Ahí, esa Suprema Corte de Estados Unidos, hay 2 jueces que eligió Trump. Sí, por eso es que se dice que ideológicamente va a responder a sus intereses. Es muy conservadora y de esa manera cada gobierno se va asegurando que la Suprema Corte tenga una orientación. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, ley anticorrupción aprobada, reforma constitucional que tiene que ver con la deuda política. ¿Qué piensan al respecto ustedes también? Hay un debate ahí que queremos conocerle esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ahí tenemos también cómo la Asamblea Legislativa, vamos a pasar ya a otro tema para tratar la manera de sacarle el mejor provecho a la presencia de ustedes, por la vía, digamos, rápida, con este nuevo modelo o este nuevo ejercicio de cambio en la Constitución, dio por eliminado el artículo 210 de la Constitución y establecía plata para los partidos políticos. Hoy no la tienen, hay un debate que por cierto se generó en la Asamblea Legislativa, donde salieron a flor de piel. Marcelo Villatoro. Sí. Vamos, comienzo contigo. Abres el debate y todo se... Sí, antes de entrar en eso, yo quisiera cerrar la parte anterior recordando las sabias palabras de una diputada de Nuevas Ideas ante una propuesta, creo que de la señora Ortiz. Y la señora diputada de Nuevas Ideas dijo: ¿quieren que pasen sus propuestas? Tengan más diputados que nosotros. Ese es el reto al final de cuentas, porque al menos yo creo en los balances y contrapesos, pero lamentablemente aquí no hay. Yo creo que si no hay contrapesos, pasa lo que está pasando, para bien y para mal. Entonces, lo que tenemos que construir, si creemos todavía en la democracia, que bien lo ha definido Aldo,
si creemos todavía en la democracia, creo que debemos de perfeccionar el sistema que nos lleva a la elección que hasta ahora hemos tenido. Que por cierto, y aquí nos metemos al tema ese de la deuda, más que del cambio de la Constitución. Mira, aquí se ha demostrado hasta la saciedad dos cosas. Uno, que la dictadura en realidad no es del pueblo, es de los partidos políticos. Porque los partidos políticos son los únicos que eligen. Nosotros como ciudadanos no elegimos. Nosotros como ciudadanos vamos a votar, a ratificar una elección que hizo alguien más. Fíjate, yo pongo el caso de las últimas elecciones municipales. Mucha gente, en muchos municipios, el alcalde del municipio perdió en ese municipio, pero los otros votos lo hicieron ganar. ¿Y quién eligió a ese candidato? Pues lo eligió el 9% del partido, en este caso Nuevas Ideas. Pero el problema es el diseño... Espera, solo termino con esto. El problema es el modelo que tenemos para elegir, y ese es el que tiene que ser cambiado. Aquí hay un cambio en que podemos estar o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en este planteamiento como tal, sino que para empezar debería de evaluarse la globalidad de cómo elegimos, cómo participamos, desde cuándo tenemos el debate de seguiremos siendo representativos. Hoy es tiempo de ser participativos. Entendemos ya tu mensaje. Vamos a otro tema por cuestiones de tiempo. ¿Cómo vas a cambiar el sistema que está señalando si la Constitución sigue diciendo que el único método para llegar al poder son los partidos políticos? Y ahí es donde entramos con el tema de la deuda. Vamos a ver, ¿qué piensas? Yo vi la plenaria y hubieron discursos oportunistas y falaces. Por ejemplo, el de esta diputada que dijo que dentro de la plenaria, ese dinero ha servido para que vivan los partidos políticos y hayan tenido un modo de vida. Sí. Ese dinero nadie daba cuenta, utilizó mal el verbo. No damos cuentas, tuvo que haber dicho, porque hasta este momento Nuevas Ideas no ha dado cuentas de los 27 millones de dólares que ha recibido, y Gana no dio cuentas de la deuda política de 2019 y la deuda política de 2021 tampoco. Entonces, eso de querer señalar, ya Nuevas Ideas ya no le queda, ya no le luce, diputados, decir, ustedes los partidos que han vivido de la deuda política, todos han recibido deuda política y han utilizado esos fondos y no han dado cuenta. Aquí no existe un solo partido que se pueda dar baños de pureza, ni siquiera Vamos, que anduvo ahí con la cantaleta, no, nosotros renunciamos, ustedes tuvieron un problema de personería jurídica y está claro, por eso no pudieron cobrar la deuda de ahorita, pero cobraron la anterior. Entonces, a mí me parece que, que le hayan quitado, han puesto la carreta delante de los bueyes porque no hay un sistema en el cual nos vayan a explicar cómo vas a darle seguimiento a esos fondos privados. Interesante, vamos a ver el origen de esos ¿Quién fondos te lo va a dar? ¿Hasta cuánto te pueden dar? ¿Hasta cuánto te pueden dar? ¿Quién te lo va a dar? ¿Cómo lo vas a supervisar? ¿Cómo vas a llevar la Contraloría? ¿Vas a hacer el match entre las cuentas? Vamos a saltarnos el derecho bancario para poder ver esas transacciones de dinero y esa trazabilidad. No están diciendo nada de eso. Y perdónenme, diputados, con las disculpas del caso, pero la gente que votó por ustedes, porque ustedes les prometieron que se iban a quitar el fuero, están esperando eso. Más allá del tema de la deuda Aldo, política. ¿estás de acuerdo en este planteamiento de Bessi que habla de la responsabilidad de todos y que nadie queda en, digamos, como excepto de este? Ninguno orina agua bendita aquí ni le habla a la Virgen. Como dijo lo que ocurre, Saraí Molina. Sí. Lo que ocurre es que, mira, la verdad de toda y de cualquier manera, como decía Abraham Lincoln, tiene una característica que la distingue de cualquier otra idea. Y es que siempre se sabe, tarde o temprano, más temprano que tarde, o viceversa. Estoy de acuerdo con siempre eso. se sabe, de una forma o de otra. Entonces, si todas esas cosas que están señalando de los actuales, de alguna forma, en el futuro, si son ciertas, se van a saber. Pero es necesario establecer verdades históricas para que la gente sepa de dónde venimos, no solo a dónde estamos en el eterno presente. Al final, lo único que existe es el eterno presente. Pero debemos de saber que el presente es la suma y el resultado del acumulado del pasado.
porque el presente no hubo generación espontánea y de repente aparecimos aquí con esta realidad. Yo lo que te Entonces, decía. esas verdades históricas las tiene que saber la gente, porque llegamos a este punto al que llegamos como país, campeones de la corrupción, campeones de los asesinatos, campeones de las pandillas. Entonces, ya sentamos nosotros postura la semana pasada, incluso antes de que aprobaran la reforma, sobre que hay modelos de modelos, ¿verdad? Allá ustedes pueden tener un modelo favorito que sea que el Estado tenga que financiar a los partidos, porque suena bello y hermoso, de que para evitar la contaminación de los grupos de poder, del crimen, etcétera. Otros pueden tener otra postura de que no, el Estado no tiene, bueno, los libertarios, por ejemplo, yo no soy libertario, jamás. Pero un libertario te va a decir, y a cuenta de que él tiene que meterme a mí las manos en la bolsa como ciudadano para estarle financiando a un partido que es comunista y yo soy anticomunista, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, otro te va a decir, no, es que debe haber un balance, ¿verdad? Sí, que se permitan fondos privados, pero también el Estado que les dé su poquito. Esas son opciones, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo con una o no. Con la que yo estoy de acuerdo en este momento histórico es con que debe de suprimirse la deuda política, porque lastimosamente se convirtió en un modus operandi de enriquecimiento de élites partidarias y siempre se contaminaron los partidos. Pero esa reforma también va encaminada a ponerle el último clavo al ataúd de la oposición y dejarlos desfinanciados. Y estamos arribando al cambio del sistema político. Hay un contrapunto. Vamos a ver, Bessie y Aldo. Esa es una percepción muy personal tuya. Sí, claro, como todas las que estamos poniendo aquí son percepciones personales. ¿Tú crees que quieren desarmar a la oposición? Terminarla de destruir. Porque si un partido o un movimiento político tiene la capacidad, y ahora están las herramientas mediáticas para hacerlo, no me digan que no como antes que estaba el monopolio, ¿no? Si un movimiento político partido tiene un proyecto que realmente pegue, convenza y arrastre un líder, porque no tienen líder esa pseudo oposición, no tienen líder, si tuvieran un liderazgo que arrastrara, créeme que ni aunque le dieran un peso del Estado, acarrearían apoyo. Yo comparto esa posición con Aldo. Para suerte Duarte, de los 70 no había redes sociales, había una cooptación de los medios escritos, de los medios televisivos, de las radios, solo los militares accedían ahí y la gente votó por él y le dio el triunfo. Pero Aldo vota tu tesis. No vota mi tesis porque ahora Aldo, lo que él dice es correcto, no tiene liderazgo la oposición, pero quitarles el financiamiento es terminarles de dar la muerte. Sí, pero es que mira, para mí volvemos al fondo que yo he estado tratando de tocar desde que me senté en esta silla. ¿Es desarmar la oposición? Hay un tema de fondo y el tema de fondo es ¿qué tipo de democracia tenemos? El sistema ¿Y qué tipo de democracia queremos construir? La esencia, está bien. No, es que esa es la esencia. ¿Tú crees que pretenden desarmar, hacer desaparecer lo superficial es esta manifestación? Ahora, el tema es que un proyecto creíble, del lado que sea, va a encontrar gente que va a apoyar. Desde 10 pesos hicimos una revolución de la nada, iniciada por un panadero. Yo recuerdo cuando tenía 5 años que iba a comprar pan. Entonces olvídate. O sea, no es un problema. El problema es que no se trata de liderazgo. De verdad que de que no recibieron ayuda. Perdóname. Pero en 1970 el micrófono. Empezó sin nada. Absolutamente sin nada. Pero el proyecto fue ganando credibilidad. A eso me refiero. ¿Dónde agarrar dinero? Sí hay, no agarrar, no sé la palabra agarrar. Perdón, ¿de dónde obtener dinero? Recursos para hacer valer el pensamiento. Vamos a ver, Vladi, ¿estás de acuerdo en lo que dijo Bessie y también Aldo? Y también acá Andrés, que está planteando puntos. O sea, el argumento ese, como no tienen líderes ahora, hasta que tengan un líder, ustedes van a encontrar la salida para el financiamiento de sus partidos. Y esa carencia que hay es la que los tiene hundidos y no podemos hacer nada. Mira, qué fácil es decir hoy que tienen cooptadas todas las instituciones, todas, cuando digo todas, absolutamente todas, qué fácil es decir ahora quitemos la deuda política, ¿verdad? No lo hicieron. ¿Qué cobraron? Acaban de pagarle $27.6 millones al partido que ha promovido esta reforma.
La pregunta que nos debemos de hacer acá es, ahora los partidos políticos, en un escenario, digamos, democrático e imparcial, ¿cómo se van a financiar? ¿Cómo se van a financiar? Sabemos que también, aparte de la deuda política, también tenían aportaciones, como siempre han tenido todo. Era mixto, pero ahora el argumento de que se tienen que rebuscar, tienen que tener liderazgo, tienen que tener apoyo popular, tienen que... ¿A dónde ponemos la balanza que debe de haber entre los partidos políticos? Insisto, qué bonito es esa reforma hoy que utilizaron todo el sistema, hoy que no rindieron cuentas, hoy que van a tener miles de aportaciones por todos esos empleados públicos que tienen en el Ejecutivo. Así cualquiera quiten la deuda, pero la pregunta es esta: ¿cómo se van a financiar los partidos políticos? Sin duda van a recibir aportaciones privadas, sin duda. Pero ¿no creen ustedes que hoy el acceso y la auditoría a esos fondos que siempre va a haber a partir del código, perdón, de la ley de partidos políticos, no va a ser un poco más complicada, no va a ser un poco más, obstruida en el sentido de que ya no vamos a tener cómo rastrear los fondos públicos que antes se le otorgaban a los partidos políticos? Mira, yo creo que el camino está claro, es decir, la senda que se lleva. Entendemos que el presidente de la República, el señor Nayib Bukele, tiene una popularidad indiscutible, y él lo sabe muy bien, que incluso puede prescindir del partido Nuevas Ideas y no tiene ningún problema, incluso puede prescindir. Entonces, en ese sentido, hay una senda clara en la destrucción del sistema de partidos políticos. Y en la totalmente. Entonces, y en la cuando eso sucede, hay peligro, porque entonces estamos agraviando nuestra Constitución, porque la única forma de llegar al poder es a través de los partidos políticos. Entonces, un líder no puede atraer lo que dice Aldo en esa fase de... Yo creo que no hemos llegado a lo concreto, Ernesto. Sí, ¿cuál es lo concreto? Está riñendo esta reforma con el hecho de que la única manera de llegar al poder es a través de los partidos políticos. Eso significa que estamos caminando y terminando de arreglar el cambio del sistema político. Ya esta administración ya lo lleva adelantado. Te ha cambiado la manera de elegir diputados. Pasos para candidaturas independientes nos va a llevar a eso. Te redujo los diputados, te redujo la distribución política, te está quitando la deuda política. Todo esto que te va a dar el privilegio al partido hegemónico, y en eso no nos demos paja. Sí. Ahora bien, candidaturas independientes, hombre, si los partidos políticos han dejado todo para que no entren. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. ¿Quiénes lo dejaron? No, esos no son los mismos de siempre. No. Fueron los sirvientes de siempre, creo yo. Pero mira, ese es el problema. Y la gente que está legislando ahorita debe de verse en ese espejo. Porque los partidos políticos que apoyaron ese tipo de aprobación para las candidaturas independientes, con más requerimientos que formar un partido, esos ahorita han de estar arrepentidos de haberlos interesante, aprobado. voy a la pausa, pero Aldo, no necesitas... bueno, la tesis es de que tu planteamiento no, de alguna manera, se queda corto frente a lo que plantea Bessi, que es hacer desaparecer la oposición política, los partidos. Terminarle de dar una patada a los partidos. ¿Es una percepción? Así es para mí es terminarle de poner el último clavo a la oposición. Yo ni siquiera le llamo oposición, pseudo oposición, pero cuando regresemos y querés te amplío. Totalmente. Ley anticorrupción, voy a sumar también este otro elemento. Fondo Gracias a Monetario ustedes. Internacional se llama esa ley. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ley anticorrupción, ¿no? Es otro de los puntos. Pero a ver, Aldo, no sé si tenías algo más que acotar a lo que decía Bessi, y también te secundaban el resto de la mesa, ¿no? Mira, haciendo un análisis histórico, pues, mira, es lo que dije yo antes.
No lo digo despectivamente, lo digo desde la perspectiva de la teoría política. No hay oposición en este país, hay una pseudo oposición, porque esas vocecitas que andan por ahí, que opinan porque tienen derecho a opinar y tienen DUI también, entonces no pueden conformarse porque una verdadera oposición funciona dentro del sistema, y dentro del sistema implica que están en la función de poder apoyar o no apoyar aquellas iniciativas que vienen de quien ejerce el poder, con la idea de poder convertirse en una opción de poder y en un momento determinado pasar de ser oposición a ser gobierno. Pero aquello que beneficia al país lo apoyan porque están pensando en país y no en sus propios intereses particulares. Esa es una verdadera oposición. Estas vocecitas reaccionarias, que son reaccionarias porque ¿Cuáles son las vocecitas reaccionarias? ¿Las de Bessi? No, las de todos los que opinan. Okay. No me defienda, compadre. Ahora, pues, sí, ahora, o sea, ahora, quiero decir lo siguiente. quiéranse hoy en el Los día del amor liderazgos, y la amistad, hombre. Los liderazgos Dime. cuentan, y cuentan aquí y en cualquier lugar del mundo. Ok, te dentro entiendo. de la propia democracia. Si no, mira al presidente recién electo de Estados Unidos, Donald Trump. Se ha hecho una buena ley de anticorrupción. Voy a ser breve para correr el tiempo. Vamos a ver. Te doy 15 segundos. ¿Es una buena ley anticorrupción? Mira, yo no la he leído más que lo que sale en los medios de comunicación. La intención es lo buena. único que puedo decir es que todo aquello que combata realmente la corrupción es bueno para mí. Es decir, esta ley, al menos yo espero que traiga, la voy a leer en cuanto pueda, si me la puedes conseguir, por favor. Mira, la ley anticorrupción va a entrar en vigencia en 180 días después de su publicación en el diario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Será un compás de espera para alguien y decirle, miren, pongan al día sus papeles? Ojalá que esta ley traiga los dientes suficientes para cuestionar, seguir y vigilar a todos los que están en el Estado, porque solo es corrupto en el que recibe o maneja fondos públicos. Y de eso se trata, de perseguir al que maneja fondos públicos con tal discrecionalidad que se beneficia personalmente. Ahora, yo siempre he sostenido que El Salvador no tiene un problema de leyes, tiene un problema de aplicación de leyes. Bessi. Totalmente. El tema, esta ley responde al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, eso lo dije la semana pasada. Y quizás solo para terminar lo del punto de la deuda política, aquí estamos viendo el amanecer del cambio del sistema político de El Salvador. ¿Cómo vamos a lidiar con este tema de que los partidos políticos son el único método para llegar al poder? Eso va a ser lo importante, pero aquí ya te cambiaron el sistema, la manera de elegir diputados, la cantidad de diputados, la distribución política, eliminación de deuda política. Creo que hay que darle seguimiento a eso. Ahora, esta ley anticorrupción es muy buena, si vos la lees, hay un sistema, hay varias instituciones, por eso son 180 días porque hay que articular varias instituciones, crear otro tipo de institucionalidad que vaya dándole cabida a eso, pero el problema no es para tomar como referencia la declaración de renta 24-25, sí, no. pero es que mira, había manera de poderlo hacer. Mira. Ese tema de que la multa de la ley de probidad estaba en colones y no poder cruzar, porque es tan fácil cruzar a Hacienda, las alcaldías, el CNR, con lo que te presentaron, ver si a alguien le aumentó el patrimonio y que los bancos te digan cómo están pasando los dineros, los que están en los cargos, ya tuvieras preso a Mundo Raimundo y medio mundo de los que han tocado dineros públicos, pero no han querido. Entonces esta ley puede ser muy buena y podrán decirme, denle el beneficio de la duda, pero en realidad aquí el sistema en general no ha cambiado y los políticos siguen siendo impunes e inmunes y mantienen esta calidad porque así les gusta estar. Solo quiero hacer un paréntesis en esto. Mira qué eficiencia. Nuestra querida amiga Mélida Villatoro ya me mandó la ley. Prometo leerla. Ok, Vladi. No, mira. Buena ley, es buena ley. ¿Qué persigue? A la Mélida. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Mira, al final... ¿Fue una voluntad política o una imposición del Fondo Monetario? Sí, como dice Bessi. Sí, está enmarcada justamente en los requerimientos que le hizo el Fondo al presidente. Vimos lo que las reformas que sufrió también la ley Bitcoin y así otros temas que ellos han ido cambiando en este acuerdo, ¿verdad? Mira, es que es como lo que hacen con una mano, lo botan con la otra. Ahí están queriendo aprobar también la ausencia o la limitación del uso de la ley de compras para proyectos de construcción, de remodelación de escuelas.
pregunto, ¿no creen ustedes que ese es un portal de corrupción? ¿Y cómo es que acaban de aprobar una ley de anticorrupción y acaban de dar un dictamen favorable para esta reforma también, para que el Ministerio de Educación pueda contratar prácticamente a dedo a las empresas para remodelar las escuelas? Entonces, es complicado, es decir, ahí está la evidencia y vos decís, ¿de qué corrupción estamos hablando? Ojo, la corrupción no solamente es la toma del dinero público. Corruptor y corruptor. Sí, no, y hay corrupción esta de decisiones, ¿verdad? Hay corrupción de tráfico de influencias, hay corrupción moral. En la empresa privada hay una corrupción, es cierto. No, en todos lados, pero sí. Entonces la estamos combatiendo. O sea, la pregunta es, ¿realmente se está combatiendo la corrupción y se está combatiendo de una manera, digamos, llana? No están siendo selectivos, no están buscando justamente qué casos investigar, qué no casos investigar. Sí. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y eso lo contrastamos con los hechos. Por eso pregunto, aprueban la ley anticorrupción, pero también ya van a aprobar que el Ministerio de Educación pueda escoger empresas de dedo. Entonces, ahí hay algo que no cuadra. Por eso es que yo digo podemos tener las mejores leyes de América, pero si no estamos comprometidos realmente es difícil que haya una lucha contra la corrupción. Decía Manuel Flores, coordinador o secretario general del FMLN, que la ley anticorrupción, voy a trasladarlo así de manera tácita, es como una normativa que protege a sus corruptos y persigue a los empleados. Habría que ver cuáles son los argumentos que lo llevan a hacer esa conjetura de él, ¿verdad? Esa es su opinión. Una opinión más a lo que se da en esa orquestada versión, ¿no? Bueno, yo me imagino sectores, que ¿no? Deben estar bastante preocupados, no solo él, sino muchos funcionarios del pasado que estuvieron en ese esquema de la gran corrupción, como yo le llamo, porque fíjate que esta ley, independientemente si fue o no producto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y si así fue, pues las negociaciones siempre hay monedas. Pero no solo él, te voy a hacer solo para ser responsable. También hay voces como por ejemplo Claudia Ortiz también hizo referencias de esta ley calificándola como una especie de ¿qué? Es que mira, de un arma para poder protegerlos. No, pues sí, pero y no abrir. Pero yo no sé si se han tomado el trabajo de leer la ley, porque la ley realmente es una ley bien completa y es una ley que por mucho evoluciona muchas de las disposiciones anteriores. Fíjate que, por ejemplo, en el artículo 15 de la ley, de denuncia y aviso, nos vuelve a todos los ciudadanos. Fíjate, toda persona, no dice funcionario, toda persona tendrá la obligación de denunciar ante el SINAC o ante las instituciones que lo componen a cualquier funcionario, empleado, servidor público, agente de autoridad pública, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegalmente. O sea, nos obliga a los ciudadanos, nos da la obligación a los ciudadanos. Ya no siquiera es podrá, no, estamos obligados a ir a denunciar. Va a haber cola en esa ventanilla, bueno, entonces seguro, ¿no? Te esperaría. ¿O no? Y por último, tus conclusiones, sí, por cuestiones de... Por último, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. O sea que a partir de esto ya no hay aquello de que me salvo después de que pasen tantos años. Pero hay algo que sí los debe de tener preocupados, y es que declara que esta ley es de orden público. ¿Qué significa declarar una ley de orden público? Las leyes por lo general no son retroactivas, excepto en 2 ocasiones, dice la Constitución, cuando se declare que es de orden público o por casos de emergencia nacional. Quiere decir que si aquí el propio legislador está declarando que es de orden público la ley, eso significa que puede tener efecto retroactivo. Hay esperanza que el youtubero se vaya preso. Mira, la verdad es que el tiempo se nos fue, 10 segundos. Al final del día, espero que pasen un buen día de San Valentín. Y señor presidente, de verdad, para poder cumplir que lo público sea mejor que lo privado, tiene que cumplir en el tema de educación. Y hoy por hoy el ministro que tiene no ha cumplido. Hay un atraso enorme en la reconstrucción de escuelas, no han entregado los útiles completos y hay niños que están recibiendo clases bajo carpas. Por favor, tome medidas. Las 8 de la mañana en punto. Quiero agradecerle a Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No eres, como tú dices, el eres una persona con un quilataje de opinión que lo aprovechamos para poder enriquecer ese contenido de la cual verse el punto y el contrapunto. Me quiero despedir
Ya no tenemos mucho tiempo, dime. Solo quiero Empiece. despedirme diciendo, hay muchas cosas que cambiar en este país, pero lo primero que tenemos que pensar es qué país queremos. Ok, interesante. Bueno, gracias, Aldo, te agradezco mucho. Gracias. Ay, te vi pensativo. No, a ti gracias por la Este día invitación. de la amistad y del amor. Gracias por la invitación. Un gusto siempre Gracias. compartir. Bien espacio. interesante porque ayer fue el día del infiel y hoy es el día de la amistad y el amor. Bueno, gracias por mi parte. Infiel Esto es todo responsable. por hoy. Quiero invitarlas a que continúen con nosotros. Tenemos una interesante programación este día desde el Centro Histórico. Acompáñenos porque acá en Megavisión siempre estamos prestos a llevarles a ustedes una muy buena programación y especialmente en este día. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.